buenas, ¿cómo están ustedes, amigos? Esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, de 4 a 5 de la tarde, todos los días, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Aquí estamos para llevarles las informaciones sobre muchos temas que son a tratar en un programa como Al Detalle, que indiscutiblemente tiene pues un sitial ya aquí en cuanto al trato de eventos tan, ¿qué te digo? Esperado, analizar con esta situación que estamos viviendo en la República Dominicana. Así es que esperamos que esta semana pues sea de éxito. Estamos viviendo una de las etapas más importantes del año, que es la Navidad. Muchas actividades, muchas fiestas, y esto siempre es bueno porque muchas veces la gente pues se queda tranquilo, otros no, pero sí disfrutan, y es lo importante para un programa como nuestro aquí en Al Detalle. Así es que de verdad nos sentimos muy bien, muy contentos de iniciar esta semana. Ha llegado el joven de este programa, yo creo que es el más joven de todos los invitados que vienen, como quiera, siempre aquí. Pues Dancel Soto, bienvenido. No, hoy la vida me jugó una pasadita, pero estamos aquí, gracias a Dios. Lo importante es que estamos en vivo en nuestro programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Así es, bueno, nosotros saludábamos el programa, sabíamos que algo había pasado, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Esto pasa Si le cuento, siempre, recuerda que estoy en vivo. si le cuento que lo que acaba de pasar en vivo acaba de pasar ahí delante. Aquí mismo, no me digas que chocaste. Eh, Tuvimos un pequeño encuentro, Bueno, motorista y carro, pero todo pasó bien. Ah, no, sí, por eso estamos aquí. Ah, Sí. bueno, pues nada, hay que... Ah, y es raro porque en esta calle aquí, eso es lo chulo, que aquí todo el mundo anda al paso, yo no sí, entiendo, pero Don Soto, permítame que le interrumpa y le aborde este tema de Senasa, a pesar de que habían cabezas que se estaban pidiendo, quedaron cabezas corriendo. sí, O sea, ellos han aquí, notificado una segunda parte. pero me refiero con que ayer, por ejemplo, usted sabe que una de la cabeza principal, todo el mundo quería Santiago Jacín. Sí, Sabíamos que, aunque sea por presión, iba a caer. Ok, 18 meses, prisión, no se le reconoció el famoso tema que el de salud, perfecto. Pero entonces tenemos el tema Eduardo Estrella y dos personas más que se fueron a prisión domiciliaria. no Eduardo, Entonces ahí... bueno, Eduardo Estrella sí, porque tiene nombres diferentes, Exacto, entonces parecido. ahí tenemos una situación como que no se entiende porque sin atropellar el derecho, con el tema de Eduardo Estrella se atribuye a que por encima del señor Jacín, él sí es rico. Sí, y los otros también. Es que el problema que hay, mira, hay una situación ayer, y me decían muchos de los que hicieron en la manifestación, de que viene una protesta más grande, porque si ellos entienden que van a llegar negociaciones con el Ministerio Público para dejarlos libres y para que entreguen algunos pesitos Ujú. y que siguen haciendo de su vida, no va a pasar ahora. No va a pasar porque ayer fue muy mal el país no protestó más allá de lo que tenía que protestar, porque esperaron el domingo, dice mucha gente, para tratar de ver hasta dónde llegaban y dejar, si era necesario, hasta mandarlo con una medida coercitiva para su casa a todos. Pero esto no han podido hacerlo. Ahora, ¿qué la gente ha dicho? Mira, aquí esto es de la salud, es la vida. Aquí esto de que una señora que está trabajando como empleada, oye bien,
Y y la jefa de ella, que es una de las que hizo hizo negocios grandes, pues esa la mandaron para su casa. Y la presa, la empleada, la mandaron, o sea, por 18 años. O sea que hay una situación. Yo he dicho que si aquí hasta que no se aclare, aquí van a dividir en tres. Si no se aclara el Ministerio Público, aquí van a dividir en tres. ¿A quién van a dividir? Un dinero que se va a quedar el que robó, que va a devolver un poco de dinero y va a entregar una parte de dinero. Y alguien del Ministerio Público va también a recibir. Va a recibir, o sea que aquí van a dividir en tres, en el Ministerio Público, gente del Ministerio Público, gente que tiene medida coercitiva y algunos que entregaron dinero. Solamente así se puede permitir que no haya una decisión firme de que todo el que robó vaya preso. No importa con que la ley, que el abogado, que lo permite, no es verdad, no es verdad, es la salud, es la vida. ¿Cuántos se habrán muerto por la falta de medicamentos? ¿Cuántas prótesis mal hechas? Para hablar de una persona que tuvo un problema de particulares. O sea, cuántas cosas están pasando. Entonces, si aquí viene el señor, el Ministerio Público, y el Ministerio Público no comienza a cuando revise la medida, que tiene tiempo ahora de hacerlo creo que 45 días o 90 días, tienen que mandar los presos a todos. Aquí el país va a ser, oigan bien, van a hacer protestas grandes con el Ministerio Público. Porque hay negocios que la gente no lo va a aceptar y no lo va a aceptar el Ministerio Público. Ahí hay gente que robaron demasiado para que están diciendo ahora que ellos lo engañaron y esas cosas. Mira que ya se le murió la parte de que estaba enfermo. Ya eso echó para atrás, ya. No han podido, No pudieron, alegaron, pero no pudieron. Mire, señor Soto, hay un tema que usted lo ha abordado de una forma particular. La mala costumbre. ¿A qué me refiero con la mala costumbre? Él se roba 5,000, devuelve 2, se acabó el problema. El problema es que te vas con 3. Exacto. Y como devolviste 2 al Estado, eso fue el negocio. Todo está feliz, pero señores, pero ¿y no has visto el ejemplo de Mimilo dando por Estados Unidos, por todas partes del mundo, devolvió 3 cheles y anda disfrutando de todo la otra mundo, cosita, por 3 cheles, lo dejaron así. Y el Ministerio Público, vergonzosamente, abre el pecho y se pavonea, recuperamos 2,000. Yo me robo 5, te pago 2. Y tú sales a decir que ganaste. O sea, y me suelta. Entonces, ahora tenemos un tema. Ahora es salud, señores. Ahora es salud. ¿Cómo tú justificas, que lo han dicho abogados, yo no, porque yo no conozco, pero cómo tú justificas que a un niño autista le gasten las terapias sin él cogerlas? ¿Cómo tú justificas que una persona tenga que pagar X cantidad de medicamentos de forma privada porque no habían? Y el tema no es que no habían, es que ustedes hicieron sus gestiones. ¿Cómo tú justificas el juego de la vida de tantas personas que se menciona que hay justificadas? Entonces, porque usted sabe que el tema, lamentablemente, que conocemos un poquito, usted sabe que el tema de la justicia es que hasta que te condenen, todo el mundo tiene derecho a un abogado. Claro que sí. Lamentablemente. Sí. Entonces, por eso vemos el señor envalentonado, el señor Miguel Valerio, que lo primero alegato, que sí salud, que prisión domiciliaria, que esto, pero mágicamente no hay un peritaje que certifique que el señor necesita medidas particulares. El señor Santiago que como abogado ha quedado muy como ridículo, y perdone que es un amigo de nosotros, pero él sabe que esto no es personal y yo sé que está haciendo trabajo, pero su accionar en estos momentos es vergonzante. Todo dinero que se está ganando él lo está ganando en base a mentiras.
no en derecho, sino mentiras que son, ¿qué te digo? Cuando gente que viene, tienen problemas con enfermedad como ella, más grande, y que no tienen ningún problema para hacer su vida normal, y que ahora venga este abogado y diga eso, que lo hemos entrevistado, pero es una pena, es una pena. Y yo sé que van a surgir muchas cosas en esta situación. Mira, esto es una situación grave. Yo te voy a, hoy mismo, yo investigué sobre la señora, porque a veces ya no es una niña que le duele. La Jacín. Es una dama, exacto. Ella tiene, oye bien, si cuando vengan a buscar de ella, a ver también los datos, que busquen frente a donde está la clínica. Una estudio caramba, se me fue. De imágenes, y un negocio de ella ahí, donde ahí pasaban sin ningún problema, mira esto, sí llegó mira llegó mira llegó entra este otro. Oye, casos que llevan cantidades ahí, y era hijo también de ella que estaba que no importa, yo no lo culpo que estuviera protestando allá en la bandera, pero ella era parte de esa también. Usted sabe, ahí están todos metidos, porque es con la salud que estaban engañando. Aquí hay un tema que aquí a muchos facultos que tampoco pueden, le gusta hablar, y usé la palabra faculto porque a usted le gusta, sí, pero a muchos facultos que tampoco pueden, le gusta hablar de doble moral. Señores, ustedes saben que el internet no olvida. Denle un poquito para atrás, hagan un chin de la tarea, no se lleven de los medios. Busquen a Faride hace unos años, busquen al mismo Santiago Jacín hace unos años. El mismo Santiago Jacín que está ahora vapuleado por la situación en la que se metió, arremetió con el gobierno de forma despiadada. Y miren ahora en el lío que está. Aquí tenemos una cultura que ojalá y algún día la superemos, pero tenemos un tema particular. Pero aquí, lamentablemente, lo que se vivió, lo que se está viviendo, y sabrá Dios si se vivirá, con el caso Senasa, no tiene precedentes. ¿Ustedes saben por qué? Porque si usted me dice a mí, Don Soto, la carretera Baniazua, vamos a meterle 100 millones, 200 por arriba para buscar una cosita, para ayudarnos. Que lo buscan. La hacemos, ¿verdad? Lo buscan. Ok, si usted me dice que la de aquí, de Peravia, donde empieza la 6 de noviembre, que pasa Pizarrete, todo eso, hasta la entrada de Baní, hasta la fortaleza, nos buscamos 100 también. Ok. Señora, aquí se jugó con la vida. Aquí se jugó con vida, que esa es la diferencia. Con Blo y Varilla nadie tiene problema. Aquí se jugó con la vida, señores. Eso es lo que tenemos que entender, que el panorama es totalmente diferente. Porque se jugó problema, medicamento a alto costo, medicamento controlado, personas con situaciones. Y para colmo, la mejor parte es que no es que yo lo diga, no es que lo diga Abigail, es que están ahí las declaraciones. Señores, aquí se jugó feo con la salud del ser humano. El problema es que República Dominicana tiene desde hace mucho tiempo un expediente abierto para corrupción que ahora uno lo habla, está pasando con Senasa, todo el mundo sabe lo que pasó en estos problemas que hubo cuando salió el PLD, los que tuvieron que llevar dinero, otros que se quedaron con dinero, pero cuando vemos esta situación de Senasa, nosotros preguntamos ¿cuánto y hasta dónde puede soportar el gobierno o el Estado robándole? Bueno, esto es increíble. Yo creo que es mejor que nosotros nos vayamos a la pausa y que alguien nos explique con más experiencia, con más conocimiento de esta situación. Apelando a la razón, a la honestidad que nos caracteriza, yo creo que si hacemos un llamado a la pausa y después, para que sepan que sí lo voy a anunciar, tenemos aquí al doctor Pelegrín Castillo. Yo creo que tal vez
podamos darle un norte a este programa, porque nosotros ahora mismo estamos hablando desde lo que, como se dice, vanamente conocemos. Así que, amigas, estudios, el señor Pelegrín Castillo, distinguido, el micrófono es suyo. Buenas tardes, buenas tardes. Yo muy contento de encontrarme de nuevo aquí con ustedes en Al Detalle, enviándole un saludo a su público y también aquí saludándolo a ustedes y dispuesto a responder las preguntas, las inquietudes que yo ustedes... creo que hay que buscar las voces claras con estos momentos que está viviendo el país. El tema ahora mismo que no puede obviar porque es de primera es el caso Senasa. El arista de Senasa en todos puntos. ¿Cómo lo puede tratar? Mira, yo vengo diciendo hace mucho, lo pueden registrar ahí en artículos, intervenciones, que en República Dominicana no hay casos de corrupción. Eso es una simplificación, eso es una manera de decir. Aquí hay sistemas de corrupción, estructuras de corrupción y cultura de corrupción. Perdóname que lo interrumpa, pero eso suena como en buen dominicano profundo, o sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que Sí, pasa? Precisamente. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que está dando. Acuérdate que el problema, como decía Cantinflas, es que no sabemos cuál es el problema. y entonces, siempre estamos atendiendo al caso de la semana. Esta semana. El uno se va y viene el otro. Viene el otro, pero no logramos identificar que todo tiene su origen en una matriz. Una matriz que tiene que ver con un modelo de política y con un modelo de negocios. ¿Cuál es el modelo de política que nosotros tenemos? Nosotros tenemos un modelo formalmente democrático. Tenemos régimen de partidos, tenemos constitución, práctica de institucionalidad. Eso se vende muy bien internacionalmente. Vendemos bien el camello. Pero ¿qué pasa? Y te lo dice, como dijo Balaguer un día, un mono muy viejo. No lo desprestigie para que no lo pueda vender. Que conoce las profundidades del sistema político, ha estado en el Congreso, en la vida pública, estudiando, analizando y con sentido histórico. ¿Qué pasa? Ese modelo que nosotros tenemos de relaciones de poder, el que ha prevalecido, sobre todo después de la salida de los liderazgos históricos, porque nosotros tuvimos un periodo de liderazgo histórico muy carismático. Muy carismático, muy preparado. Muy preparado, con una visión de nación cada cual, incluso con, mucha gente no sabe, con vasos comunicantes, con articulaciones entre ellos mismos. Sí. Para manejar el país en tiempos de crisis. Para defender el país. Balaguer no hacía una encuesta para decirle a la gente lo que él pensaba, para convencer a la gente de que lo estaba representando, ni Peña Gómez, ni mucho menos Juan Bosch. Cada cual tenía su idea del país. ¿Qué ha pasado? Cuando cae el campo socialista, la Unión Soviética, y viene esta etapa de la globalización, a partir de los 90, se producen cambios en la política aquí y en buena parte del mundo. Entonces, ya el líder carismático, el líder bien dotado, incluso el estadista, eso tú lo estás viendo en Europa, el nivel de los líderes europeos, ahí tú te das cuenta de la crisis que hay. Está cayendo. Porque no se necesitan líderes así, sino pseudócratas, como diría mi amigo recientemente fallecido Federico Enrique Grateró, pseudócratas. Y esos pseudócratas se construyen
Corriente. Con marketing, con campaña, con imagen. Obviamente tienen que tener algunas condiciones. ¿Qué ha pasado? Después de Balaguer, de Juan Bosch y de Peña Gómez, llega el PLD, que es un proyecto de poder, una maquinaria política fuerte. Sí. Es un partido que se concibió A partir de 2004. muy disciplinado. Vamos a decirlo, porque tuvo las primeras Sí. 4 fue de conocer. Sí, pero un partido muy disciplinado y cerrado, muy cerrado. Ahí sí. Que, sin embargo, cuando empezó a interactuar con los grandes grupos de interés, los grandes grupos económicos, que Balaguer llamaba a veces los insaciables. Sí. Él lo conocía muy bien. El PLD, Él lo conocía. el PLD empezó a desarrollar unas dinámicas, primero de crear su propia base y después de pactar con esos grupos. Incluso tienen hasta formulaciones teóricas. Franklin Almeida escribió unas tesis sobre por qué el PLD debía gobernar el país por largo tiempo, ya que aquí no había una clase dirigente y la clase dominante necesitaba una clase dirigente. Entonces la teoría era que un PLD con gente esclarecida, disciplinada, intelectuales, claro con que cierta al disciplina, poder, todo podían perfectamente articularse con los grandes grupos. Y bueno, fíjate que se llegó a formular un proyecto histórico PLD 2044. Sí, fíjate. Sí, Y lo anunciaron. ¿Qué pasa? Que aquí todos sabemos que si no pasa lo que pasó, valga la redundancia, el PLD no había quien lo sacara del poder. Claro, pero ¿qué pasa? Bueno, como no tenían oposición auténtica externa, empezó la lucha interna. Sí. Porque cuando tú no tienes rivales externos, sí, entonces empieza la lucha, las ambiciones. Pero también llegaron los cuartos. Espérate. No, porque esos tratos con los poderes ya se hacen sobre la base de grandes pactos. Los grandes grupos económicos, tanto locales como internacionales, bueno, bregaban con este partido y llegaban a pactos tan poderosos como ese de Odebrecht. Aquí tuvo nada más y nada menos que la base de la oficina estructurada de negocios de operaciones corruptas de América, ubicada en República Dominicana. Óyeme, que es mucho con demasiado. Y ese proceso se fue descomponiendo. Los grandes grupos siempre ganando espacio, pero en cierta manera limitado por el estilo del PLD, que era una especie de logia. Cuando ellos se dividieron, ahí los grupos de sociedad civil, el empresariado y otros sectores decidieron, bueno, este es el momento de sacar a esta gente del poder y de dejar de depender de este partido que tiene casi el control del Estado, porque ellos tenían un proyecto, vamos a decir, como me dijo un miembro del comité político, de estalinismo light, para ellos gobernar, repito, 2044. ¿Es cierto o falso que ellos fueron buscando las formas de una manera u otra, buscar cómo devolver los favores políticos para ser absolutistas? Mira, es que cuando ellos llegan originalmente, llegan en un momento muy especial, porque en todo el mundo la doctrina, el librito que le leían a todos los gobiernos, era el librito del consenso Washington, el librito de la desglobalización, de la desregulación, de la privatización. Como el PLD no podía privatizar porque se oía feo, buscaron, aunque lo hizo. Buscaron una modalidad elegante que era la capitalización. La capitalización. Pero en la práctica, era lo mismo. En la práctica era lo mismo. Sí. Tú lo ves en el sector eléctrico, lo que hicieron fue un reparto
a la medida de los intereses locales y de algunos grandes intereses internacionales en un esquema que le ha generado al país. Porque yo oigo a la gente gritando con toda razón del mundo lo que está pasando ahora con Senasa, pero cuando tú miras los subsidios que el país ha tenido que asignar al sector eléctrico desde el año 98, 99 a la fecha, transferencias propiamente de rentas, estamos hablando de casi 20 mil millones de dólares. Sí. Eso es. Pero se quedó, pero no pero fue vamos, el político, vamos, se quedó vamos, con el dinero, se quedó el dinero el empresario. No, claro, porque ahí es que viene el asunto. Los empresarios, ante todo esto, toman un acuerdo entre ellos. Bueno, nosotros no podemos dejarnos avasallar de estos políticos del PLD, y menos cuando vienen con aliados como Brasil o como Venezuela. Vamos nosotros a crear un consorcio de nosotros, de los grandes grupos empresarios, y nosotros vamos a decidir quién va y quién no va, y tienen que pactar con nosotros todos los intereses que lleguen aquí. Aquí llegó Barrigol, Golcor, querían desarrollar el proyecto de Pueblo Viejo. Bueno, vino todo ese problema que tuviste, terminó en qué, bueno, en un pacto, pero ahí estaban los grupos de intereses, cada cual con su parte, claro que sí, cada cual con su tajada, ojo. Entonces, ¿qué pasa? En un momento dado dicen, bueno, eso se vio con Punta Catalina. Danilo toma la decisión de construir Punta Catalina. Porque lo estaban sagrando. El proyecto estaba licitado. Faltaban semanas para licitarlo. Y pararon eso y metieron una planta carbón. Oye, una planta carbón. Aquello tenía el apoyo del BID, del Banco Mundial, y la oferta norteamericana de proveer el gas. Pero había intereses de la región que no quería que el gas viniera de Estados Unidos. Que supuestamente había escasez. El argumento era ese, pero yo creo que eso era un tema discutible, pero de todas formas, vamos a aceptarlo. Sí. El punto es que se construye, y yo le pregunté a una persona, porque ya yo iba a ser ministro. Antes de eso. Ya no, en la transición, yo le pregunté por qué suspenden esa licitación que está encaminada. No, porque no vamos con carbón. ¿Y quién va a financiar eso? Bueno, Brasil, Lula, el Valdes. Entonces, meten el tema de la planta. Pero yo le dije, el problema es que no podemos seguir reforzando el monopolio, el oligopolio de los grupos económicos del sector eléctrico. Bueno, nosotros... Usted fue una voz disidente. Sí, yo choqué ahí con todos los intereses fuertes. Y me dijeron, nosotros la vamos a construir nosotros, pero la vamos a entregar al sector privado. Y bueno. Era lo que se creía. Pero la idea era entregarla después de la reelección de Danilo. Fíjate que ahí, por eso tuve el papel protagónico que juega Odebrecht en la primera reelección de Danilo. O sea que ya había... Esa reforma constitucional esa costó, que se hizo, costó mucho dinero. Se hizo con... y toda la campaña y todo eso se hizo con el apoyo de Odebrecht y de los brasileños. Entonces, ¿por qué pongo esos casos? Para entender un poco el tema de que en un momento dado los grandes grupos de interés nacionales e internacionales convierten la política en el mejor campo de inversión. Nosotros lo que tenemos que controlar la política, porque controlando la política, nosotros los políticos pasan a ser los administradores de la finca con pasaporte, donde nosotros somos los dueños.
Y nosotros ponemos y quitamos quién va, quién no va, quién nunca puede ir. Pero eso está ahora mismo. Pero que, por eso que te digo que es un sistema. Sí, pero yo veo como que tú suave. No, es que eso que tú viste, eso que tú viste ahí, que está viendo el país, en Senasa, que la gente se está desgarrando la vestidura. Óyeme, eso es resultado precisamente de ese proceso de descomposición de la política, donde la política pierde su esencia y se convierte en una actividad un campo de inversión de alta rentabilidad. Entonces vienen gente que no son políticos y que dicen, bueno, vamos a invertir en la política porque vamos a recuperar lo que nosotros gestionemos, aportemos, lo vamos a recuperar rápidamente con creces. Y eso tú lo puedes verificar en casi todo, no voy a decir en todo, porque sería injusto, pero en mayor o menor medida tú lo ves en casi todos los servicios públicos del Estado. Ahora lo estamos viendo en Senasa y duele. Yo voy a contar una anécdota personal que a mí me dolió muchísimo. Doctor, y quizá con todo el respeto y perdóneme, para que usted pueda explicarse en toda su extensión, vamos a cumplir con unos compromisitos que tenemos usted y ya en la recta final de su programa El Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Conmigo, como siempre, el señor Abigail Soto y nuestro invitado especial, el doctor Pelegrín Castillo. Señor Abigail. Tú sabes que yo tengo un problema hace mucho tiempo con los castillos. Porque con ellos es un problema que el tiempo nunca alcanza. Con cualquiera de ellos en los años, nunca, porque la estructura que tienen sobre la capacidad para conocer. Pero ibas a contar una anécdota, sí. Mira, esa anécdota yo la he contado varias veces y la verdad es que siento dolor porque creo que yo debía haber hecho una denuncia bien contundente y no la hice. Empezando el gobierno del PLD, a mí me llamó un dirigente de la fuerza que era muy amigo de la gente del Cardenal O'Connor de Nueva York, que había mandado una misión, iba a mandar una misión de las diócesis de la Iglesia Católica del nordeste de Estados Unidos a República Dominicana con una propuesta al presidente Fernández. Y yo inmediatamente me puse feliz porque le llevé la misión que vino con una propuesta, de esas propuestas que ningún Estado debería rechazar. ¿Cuál era la propuesta? Bueno, como por ley federal hay que cambiar cada 5 años los equipos, las ambulancias, desde las camas de posición hasta los quirófanos, los rayos X, todo lo que opera, con lo que opera un hospital o una clínica. Había 200 clínicas y hospitales de la Iglesia Católica del nordeste de Estados Unidos, que la conferencia había decidido que la iban a transferir donada a República Dominicana. Oh. Sí. Pero eso no se conoce, lo trataron. Se trató con el presidente Fernández. Esto es muy grande. Se trató con el presidente Fernández en ese momento y el presidente Fernández le gustó muchísimo. Me dijo, ve, háblate con el secretario de Estado, Eduardo Selman, que estaba en Palacio, explícale. Bueno, empezamos a hacer la diligencia y fuimos y llevábamos y esperando que nos dijeran que sí. Y pasaba el tiempo y no avanzaba. Y no avanzaba, no había respuesta. Como siempre. Óyeme, tú sabes lo que son 200 hospitales y clínicas de Estados Unidos. Pero para el país entero. Dándote para el país entero. Y entonces llega un punto en que uno se da cuenta, pero esta gente no quiere asumir esa donación. Esa no va a ser. Esa no la quiere asumir. Claro. Porque hay una resistencia, ¿no? Que se habló con Salud Pública, que Salud Pública tiene otros planes, que se necesitan otros equipos, que, señores, esto es grave. Efectivamente, no se pudo hacer.
no se pudo hacer. Eran millones que había. Millones, y yo incluso hasta le dije, pero señores, pero está bien, pero permitan entonces que lo reciban las clínicas de los pueblos. Las clínicas de los pueblos. Si no quieren armar una nueva. Bueno, ¿verdad? porque que accedan a eso. ¿Qué era lo que había? Había un préstamo con España, Ya. con un banco español, Ya llegamos. para Ya vender llegamos. los equipos No podían darle. para los hospitales dominicanos de España. Ya llegamos. Ya llegamos. ¿Tú entiendes cuál es el problema? Es lo que pasa aquí. Lo pongo como ejemplo porque como ese ejemplo uno ha visto muchas otras cosas dentro del Estado. Y por eso yo te digo, mira, yo estoy más preocupado. A mí esto que ha pasado, evidentemente, provoca que la gente se subleve, se irrite, pero la mayoría de la gente no se da cuenta que el pecado mayor no es ese. La gente cree que esto es lo último y habla del holocausto. El pecado mayor es que al pueblo dominicano lo están enfermando. ¿Pero quién lo está enfermando? La falta de políticas preventivas. Aquí se aprobó la Ley General de Salud, yo trabajé en eso por petición de CASEACTA. Se aprobó la Ley de Seguridad Social y se suponía, porque lo manda la ley y todo eso, que todo el enfoque se iba a centrar, como tiene que ser, en la salud preventiva y no en la salud curativa. Porque cuando tú inviertes en prevención, ahorras en curación. Pero el negocio está en la curación. Pero ahí lo está. Ahora volvemos a que yo no quiero que tú óyeme, importante. Entonces te voy a dar esta situación te voy a pasando, no, tú lo diste en punto claro, pero te voy a dar en estos momentos. te voy a dar estos datos porque eso es bueno para que la gente redimensione el tema. Mira, nosotros tenemos el 18% de la población dominicana padeciendo de diabetes. Eso es grave. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. Estamos hablando de que el 33% de la población está padeciendo algún grado de hipertensión. Ya no se han medido los niveles de obesidad, pero ambos factores están vinculados. El 90% de los partos de República Dominicana es por cesárea. Sí. Aquí se dejó de lactar hace más de 30 años y no ha habido una política de Estado para incentivar la lactancia. El tamizaje neonatal lo presenté yo por ley, No, porque dinero. para prevenir enfermedades reversibles, y se aprobó en la Cámara, lo calimocharon, como se dice en lenguaje popular, porque debió abarcar 28 enfermedades, detección temprana de enfermedades metabólicas reversibles, y lo redujeron a 2 o 3, y no, que eso no es necesario, y lo bloquearon. Y al día de hoy el tamizaje neonatal debería ser obligatorio en todo el país, y no lo es. No, ni lo va a hacer nunca. Espérate, Sí. Tenemos la venta libre de potenciadores sexuales. El tiempo que tengo mirando el reloj, es el miedo que se le va el Sí, tiempo. esa es la vaina. Doctor, yo le voy para poner un tema rápido. Deja que termine esa parte. Mira, tenemos el tamizaje. Tamizaje, potenciadores sexuales. La generación joven está usando potenciadores sexuales sin necesidad. Sí. Pero eso es lo que te garantiza una generación de cardiópatas. Sí. Y lo sabe todo, salud pública lo sabe. El otro día, Priyanka Rodríguez y yo le llevamos al ministro de Educación, al ministro de Salud, a la procuradora general Miriam Germán y después a la procuradora Jenny Berenice, un informe, una denuncia
sobre el impacto de la pornografía en niños y adolescentes y los 4 juegos más adictivos que están provocando trastornos de conducta en niños y adolescentes. Y tú vas sumando los accidentes. Tenemos los mayores niveles de siniestralidad. ¿Y a quién le importa? Óyeme, y no hay política preventiva. Entonces, mala alimentación. A mí me decía una médico de Santiago, prestigiosa, me decía, se han disparado los cánceres en República Dominicana. Pero nadie aquí mismo nos está investigando cuál es el origen de esos cánceres, porque también hay como cierto temor a descubrir que esos cánceres lo producen determinados productos o determinados envases. Pero ahora mismo, ¿cómo llama la cosa que pasó a mí? Que quizás tú no sabes, que por eso alguna palabra todavía hace poco o menos de que le pasó un ACV. Aquí es joven, antes era de 70 para adelante, ahora de 30, 35, 40, están todo el mundo donde quiera. Yo tengo un señor donde yo trabajo, hay un señor que donde yo trabajo que me dijo en un momento, oye, chequéate que tú no aguantas nada, tú eres joven, y eso, yo tengo 38 años, claro. Y él me dijo a mí, oye, chequéate que tú no aguantas nada. Por eso es que digo, mira, el enfoque de seguridad social ponía un énfasis, la prioridad era los centros de atención primaria. Sí, ahí era que estaba los fuertes, la plataforma. ¿Y de dónde ha venido la oposición? Ahí era. El sistema no quiere centros de atención primaria. Ahí era que han querido desde hace tiempo, que ahí es que está la salud cuando se va a erradicar. Óyeme. Y no han querido. Entonces, este debate es útil, es dolorosísimo lo que ha pasado y la justicia actuará, está actuando. Pero si nosotros, aquí no hay presupuesto para atender una política con un enfoque curativo. Entonces, ya en un minuto, o sea, ya por ejemplo Senasa, mañana se va a Senasa, pero viene otro igual y otro más, y todo el mundo robando. Y le cambian el nombre de quema. Oye, cuando se estaba discutiendo la ley de propiedad industrial, patentes, marcas comerciales, diseños industriales, yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio. Nosotros logramos meter ahí, para fomentar la competencia, evitar los monopolios en la producción de productos diversos, pero de medicamentos fundamentales, logramos meter el mecanismo de licencia obligatoria. Y que yo tenga noticia, puedo estar equivocado, pero le he dado seguimiento, todavía es la hora, y eso se aprobó en el 97, 98, todavía es la hora que aquí, en la industria farmacéutica, donde se gastan mucho cuarto, hay que poner atención. No ha habido, teniendo la capacidad, porque nosotros pudiéramos tener una industria, y de hecho la tenemos, de producción de alimentos, pero los costos y sobrecostos. Entonces, resumo, mira, el problema está